Dicen que la tierra tiene memoria, que cada lágrima, cada traición y cada grito quedan atrapados bajo su piel, esperando el momento exacto para despertar. Pero ¿qué ocurre cuando la tierra ya no perdona? Cuando el dolor de un hombre bueno se convierte en el eco que convoca al mal más antiguo, aquel que duerme entre raíces y sombras. Esta no es solo una historia de terror, sino una advertencia, un espejo oscuro donde cualquiera podría verse reflejado. En el remoto valle de San Lobrego, donde el viento arrastra susurros y el polvo cubre los nombres de los muertos, un hombre llamado Mateo se convirtió en la esperanza de todos. Curó, ayudó, salvó, hasta que su bondad fue traicionada. Y en esa traición nació algo que ni Dios quiso detener. Lo que vino después fue una cadena de horror, angustia y sobrenatural justicia, tejida con el mismo hilo invisible que une la fe y el miedo. Muchos aseguran que fue castigo divino. Otros que fue la venganza del monte, la respuesta de un mundo cansado de los hombres. Pero quienes estuvieron allí, los pocos que sobrevivieron para contarlo, dicen que vieron algo que no era humano, algo que caminaba entre las sombras con los ojos de un muerto y la voz de un rezo. Desde entonces, el valle guarda silencio, y cada vez que el viento sopla con un silbido grave, la gente recuerda que el terror nunca se va, solo espera. Y esta noche, mientras escuchas mi voz, recuerda esto. Hay historias que no quieren ser contadas, porque al hacerlo, algo despierta. Algo que se mueve justo detrás de ti, en la frontera entre lo real y lo maldito. Bienvenido a la traición al compadre, la venganza del espíritu de la muerte. No cierres los ojos, el monte todavía está escuchando. En el árido valle de San Lobrego, donde la tierra se abría como una herida vieja y el viento silbaba nombres olvidados, vivía Mateo Larios. Era un hombre de manos ásperas y mirada tranquila, conocido por ayudar a todos sin pedir nada a cambio. Su choza, rodeada por la nada, era refugio para quien huía del miedo o del hambre. Decían que tenía un don, podía calmar animales enfermos con solo tocarlos o alejar la desgracia con un rezo murmurante. Pero en ese rincón del mundo, donde el sol parecía un verdugo, la bondad de un hombre podía despertar algo más que gratitud. Mateo caminaba cada amanecer hasta el río seco, cargando cántaros vacíos y esperanza. Los dejaba sobre la arena como si esperara que el milagro brotara del polvo. El pueblo lo observaba con una mezcla de respeto y recelo. Algunos juraban que hablaba solo, otros decían que hablaba con el monte. Su voz se perdía entre los ecos del valle, donde la línea entre la fe y el terror era tan delgada como la piel de una serpiente. Nadie entendía cómo sobrevivía, pero todos sabían que lo necesitaban. A veces, al caer la noche, una neblina espesa cubría su casa. Desde lejos se veían sombras moverse tras las ventanas, aunque Mateo vivía solo. Los niños, curiosos, contaban que se oían pasos, susurros, incluso risas apagadas. El miedo empezó a mezclarse con la devoción. Era un hombre de bien, sí, pero en San Lobrego, el bien y el mal podían compartir el mismo rostro. Y cuando el viento rugía entre los mezquites, parecía que algo lo vigilaba, algo que respiraba cerca, demasiado cerca. Los pocos que se atrevían a visitarlo regresaban con un silencio extraño. Decían que dentro de su casa olía a tierra mojada, aunque nunca llovía, que las paredes susurraban oraciones en lenguas que nadie recordaba, que los animales, al cruzar su puerta, bajaban la cabeza como si sintieran un peso invisible. Mateo nunca lo negó ni lo explicó. Solo sonreía con una calma que asustaba, como si supiera algo que los demás no podían soportar. Un secreto antiguo, tan viejo como el miedo mismo. Y así vivía, entre la fe y el misterio, entre la luz y la sombra. Ayudaba al pueblo, curaba niños, repartía agua cuando la sequía azotaba con furia, pero cada buena acción parecía dejarle el rostro más pálido, los ojos más hundidos. Era como si cada milagro que ofrecía cobrara un precio que solo él comprendía. Nadie lo sabía aún, pero aquel equilibrio frágil entre el bien y el mal estaba a punto de romperse. Y algo, allá en el monte, ya empezaba a despertar.
Una tarde sin viento, cuando el sol parecía una herida abierta sobre el horizonte, una carreta destartalada se detuvo frente a la choza de Mateo. De ella bajó una familia cubierta de polvo, con los ojos hundidos por el hambre y el miedo. El padre, don Aurelio, sostenía a un niño desvanecido en brazos. Detrás de él, una mujer temblaba, cargando un saco con lo poco que les quedaba de vida. «Dicen que usted ayuda a quien nadie más ayuda», murmuró Aurelio con voz quebrada. Mateo los observó en silencio y, sin dudar, los invitó a pasar. En su mirada había compasión y algo más, algo sombrío, como si supiera que el destino acababa de entrar por su puerta. Durante los primeros días la casa se llenó de movimiento. Mateo compartió su pan, su agua y hasta su cama. Enseñó a Aurelio a leer los signos del cielo, a escuchar el murmullo del monte antes de sembrar. Le mostró cómo pedir permiso a la tierra antes de tocarla, cómo rezar para que el viento no trajera desgracia, pero había en esas enseñanzas algo inquietante. Cuando Mateo hablaba del monte, su voz se volvía más baja, más lenta, como si temiera despertar algo que dormía bajo la tierra, y cada vez que lo hacía, el fuego del hogar chispeaba con un tono azulado imposible de explicar. Las noches eran pesadas. En los alrededores los animales se agitaban sin razón y la bruma parecía quedarse pegada a las ventanas. La familia sentía un alivio extraño, una paz que dolía. Era como si la presencia del compadre tuviera el poder de hacerlos olvidar el terror de los caminos. Y al mismo tiempo les sembrara un miedo nuevo, más profundo, más antiguo. La mujer, Clara, confesó una madrugada que había visto un bulto detrás de Mateo, un hombre hecho de sombras que imitaba sus movimientos. Él solo sonrió y le dijo: «A veces los que ayudan no están solos». Poco a poco, la familia comenzó a prosperar. Donde antes había polvo, ahora crecían mazorcas gordas y el aire olía a lluvia. Las gallinas ponían más huevos, el ganado se multiplicaba y los niños volvían a reír. Todos en el pueblo hablaban del milagro, del don sobrenatural de Mateo. Pero algunos notaban detalles que helaban la sangre. La tierra parecía respirar. Las flores crecían torcidas hacia la casa y los perros no se acercaban. Era como si la prosperidad viniera acompañada por una presencia invisible, algo que vigilaba desde el monte, acechando entre el viento y la noche. Aurelio empezó a sentirlo también. En sueños veía al compadre hablando con alguien que no estaba allí, oía rezos que no pertenecían a ningún santo conocido. A veces despertaba con la sensación de que algo le observaba desde los rincones. El agradecimiento se mezcló con el miedo y el miedo con la curiosidad. Mateo parecía cada vez más cansado, más pálido, como si su cuerpo pagara el precio del milagro que sostenía. Y sin saberlo, Aurelio estaba a punto de cruzar una línea de la que nadie regresa ileso, una línea que lo llevaría directo al olvido y la soberbia. Con el paso de los meses, la familia de Aurelio dejó de parecerse a la que un día llegó cubierta de polvo y hambre. Las risas volvieron, pero eran risas duras, secas, llenas de soberbia. El campo florecía más allá de toda lógica, y el ganado engordaba incluso cuando la sequía quemaba los pastos de los vecinos. El pueblo los admiraba al principio, pero pronto el terror reemplazó a la admiración. «Nadie prospera tanto sin pagar algo», murmuraban los viejos. Y en cada palabra, en cada sombra que se alargaba al caer la tarde, se sentía el eco de un mal antiguo, algo que vigilaba desde el monte con un silencio que dolía. Aurelio, enceguecido por la abundancia, comenzó a creer que el milagro era suyo. Ya no agradecía a Mateo ni a la tierra ni a los rezos que le habían devuelto la vida. Miraba al compadre con desdén, como si aquel hombre humilde fuera una sombra sin valor. Solo era suerte, decía, pero en su casa los espejos temblaban y el reflejo del compadre se quedaba unos segundos más después de que él se marchaba. Clara lo notó, pero guardó silencio. En su interior crecía una angustia inexplicable, un presentimiento de que la prosperidad tenía un precio y que ese precio ya estaba cobrándose en silencio. Mateo seguía visitándolos, aunque su rostro era cada vez más pálido. Les llevaba agua, les ofrecía bendiciones y pedía al monte que no los olvidara. Pero Aurelio comenzó a cerrarle la puerta.
Decía que no necesitaban de su ayuda, que los milagros eran cosa de supersticiosos. Los niños que antes lo adoraban ya no lo saludaban, y el pueblo, al verlo pasar, bajaba la mirada, temeroso de que su sombra arrastrara consigo algún susto, algún mal presagio. En el aire del valle comenzó a sentirse un olor extraño, húmedo, a tierra revuelta, como si la muerte misma se estuviera removiendo bajo las raíces. Una noche Mateo subió al monte solo, llevando consigo una vela y una vasija de barro. Desde el pueblo algunos juran haber visto luces moverse entre los árboles y oyeron una voz que no era humana. Decían que el compadre lloraba, pidiendo perdón por los hombres que olvidan el origen de su pan, y aunque nadie entendió esas palabras, a la mañana siguiente un viento helado barrió las calles del valle, un viento tan denso que hacía temblar los huesos. El mismo viento que, dicen, trajo de vuelta al espíritu del monte. El día siguiente fue distinto. Las nubes se reunieron sobre los cerros, pero no llovieron. Los animales comenzaron a inquietarse y las hojas de los árboles giraban al revés. Aurelio lo notó, pero lo ignoró. Su orgullo ya era más grande que su miedo. Mientras brindaba con vino y se reía de su suerte, nadie vio que algo se movía en la distancia, una sombra alta, como un bulto humano, observando desde el borde del valle. No era Mateo, no era ningún hombre, era la tierra, preparando su castigo. La mañana en que el valle despertó sin canto de pájaros, todos supieron que algo había cambiado. El aire olía a hierro y el sol se alzaba cubierto por una neblina espesa que no venía del río. Aurelio sintió un escalofrío recorrerle la espalda cuando vio el suelo agrietado, como si la tierra respirara con dificultad. La sequía cayó sobre San Lobrego como una maldición. Los pozos se secaron, las hojas se marchitaron y hasta las piedras parecían gemir bajo el calor. Pero mientras todos sufrían, las tierras del compadre Mateo seguían verdes, llenas de vida. Un horror silencioso comenzó a gestarse entre los hombres, el mismo que alimenta la envidia y el miedo. Las noches se volvieron largas, más largas de lo que debían. En el rancho de Aurelio, los animales mugían mirando hacia el monte, negándose a dormir. Clara escuchaba pasos alrededor de la casa y juraba ver luces danzando entre los arbustos. Cuando intentó hablarlo, Aurelio la calló con furia. «Nada de supersticiones», gruñó, pero su voz temblaba. El terror empezó a infiltrarse como una enfermedad. Los relojes se detenían, el agua sabía amarga y el fuego se apagaba sin motivo. El monte estaba vivo y estaba esperando. Una noche, mientras el viento rugía con un tono grave y húmedo, Aurelio reunió a sus hombres. «Ese viejo ha hecho un pacto con el mal», gritó. «Su tierra vive porque él ofrece algo a cambio». Los rostros se torcieron entre la angustia y la codicia. Decidieron ir. A medianoche tomaron antorchas, armas y caballos. Cruzaron el valle envueltos en un silencio que pesaba como plomo. No sabían que cada paso sobre aquella tierra despertaba a los muertos invisibles que dormían bajo el polvo. El sobrenatural los seguía, aunque ninguno lo notara. Cuando llegaron al rancho del compadre, el aire era denso, casi líquido. El olor a tierra mojada era tan fuerte que quemaba la garganta. El fuego de las antorchas se volvió azul y los caballos comenzaron a relinchar con desesperación. Aurelio alzó la mano y la orden fue clara. En cuestión de minutos, el rancho ardió como un altar maldito. Las llamas lamían los muros mientras un rugido salía del monte. Un rugido que no era de bestia ni de hombre. «¡Corre!», gritó uno, pero el viento los empujó hacia atrás y las antorchas se apagaron. En la oscuridad, un bulto inmenso se alzó sobre ellos. A la distancia, Mateo vio el resplandor rojo cortando el cielo. No preguntó, no lloró, no gritó. Solo tomó su mula y cabalgó hacia las llamas. Al llegar, todo era ceniza y humo. Su hogar se deshacía ante sus ojos y el suelo temblaba bajo sus pies. Se arrodilló, hundiendo las manos en la tierra ardiente. «Que la justicia no venga de mí», murmuró. Pero el monte ya lo había oído. El viento sopló tan fuerte que las cenizas subieron como un enjambre oscuro. Aquella noche, el mal despertó de verdad, y San Lobrego jamás volvió a dormir. Mateo permaneció de rodillas frente a lo que una vez fue su casa.
Las brasas todavía chispeaban, iluminando los restos calcinados de su vida. En el aire flotaba un murmullo, como si la tierra llorara con él. No había llanto humano que pudiera compararse con aquella angustia. Era un dolor tan profundo que parecía arrancar pedazos de su alma. Cerró los ojos y apretó la tierra entre los dedos. Sentía cómo latía, viva, bajo la superficie. En algún punto, el sobrenatural empezó a respirar junto a él, y el silencio se tornó más denso, más oscuro, hasta que incluso el viento pareció detenerse a escuchar. El valle entero guardó un minuto de terror. No hubo canto de aves ni movimiento de hojas. Los animales escondidos temblaban. En el horizonte, las sombras se alargaban, tomando formas imposibles, rostros, manos, figuras que parecían observar desde otro tiempo. Mateo levantó la cabeza y vio algo que no pertenecía a este mundo. Una figura alta, hecha de humo y raíces, se alzaba sobre las montañas. No tenía ojos, pero él sabía que lo miraba. El espíritu del monte había despertado, atraído por su dolor, por la traición, por el fuego. El viento cambió de dirección y una ráfaga helada cruzó el valle. Las cenizas comenzaron a girar como si danzaran al ritmo de una oración sin voz. Mateo escuchó un silbido grave, parecido a un lamento. No sabía si venía del cielo o de la tierra. En ese instante comprendió que algo más grande que él estaba moviéndose, algo antiguo y vengativo. Se levantó despacio, con los ojos brillando bajo la luz del fuego moribundo. Ya no era el mismo hombre. Su compasión se había transformado en una calma letal, en un horror que respiraba entre rezos. Los días siguientes fueron de un silencio antinatural. En el pueblo, los pozos comenzaron a oler a azufre, los espejos se empañaban por dentro y los perros gemían mirando hacia el monte. Nadie se atrevía a pronunciar el nombre de Mateo, temiendo despertar la asombración que decían lo acompañaba. Pero él no buscaba venganza. Caminaba solo, hablando con el viento, dejando marcas en el polvo que parecían heridas abiertas. Don Aurelio soñaba cada noche con el compadre de pie frente a su puerta, inmóvil, con los ojos vacíos, y cada vez que despertaba, el sudor frío tenía sabor a tierra. La noche en que todo cambió, una tormenta imposible se alzó sobre San Lobrego. No llovía, pero el trueno sonaba como una voz. El monte rugía, los árboles se doblaban, y los animales huían hacia ninguna parte. Aurelio salió al patio gritando el nombre de Mateo, pero solo el eco le respondió. Entonces desde el horizonte una sombra enorme se alzó. Caminaba lenta, arrastrando el polvo, con una presencia tan sombría que el aire se volvió pesado. No era Mateo, pero tenía su rostro. El monte había elegido su mensajero. Desde la noche en que el viento rugió como una bestia viva, o algo peor, San Lobrego dejó de ser el mismo. Los días amanecían grises, como si el sol tuviera miedo de mirar lo que había sucedido. En la hacienda de Aurelio, los campos antes fértiles se habían convertido en páramos muertos, cubiertos de polvo y silencio. Los animales caían sin herida visible, con los ojos abiertos, fijos en un punto del vacío. El olor a podredumbre se filtraba por cada rincón, y los niños, aterrados, decían que en la madrugada escuchaban pasos pesados caminando por el techo. «Es Mateo», murmuraban las vecinas con voz temblorosa. Pero Mateo ya no era Mateo, era algo más, algo que el monte había reclamado. Cada noche el terror se hacía más espeso. Las paredes de la hacienda crujían y los espejos devolvían reflejos que no correspondían con quien los miraba. Clara empezó a hablar dormida, susurrando nombres que nadie conocía, mientras en los pasillos se escuchaban cascos de caballos que nunca estaban allí. Aurelio intentó rezar, pero su voz se quebraba y las velas se apagaban solas. «No hay oración que apague lo que hemos encendido», dijo un anciano antes de abandonar el pueblo. El sobrenatural había puesto su marca en ellos y ya no existía redención. Una madrugada, Aurelio vio algo moverse entre los restos del campo. Una sombra alta, sin rostro, se detuvo frente a él. Tenía los mismos gestos que Mateo, la misma forma de caminar, pero su presencia era pura angustia. «¿Qué quieres de mí?»,
gritó, intentando sostener el rifle con manos temblorosas. La figura no respondió. Solo levantó el brazo y señaló la tierra. En ese instante, el suelo se abrió con un rugido seco y de las grietas surgió un viento helado que olía a muerte. Aurelio cayó de rodillas, sintiendo que la culpa pesaba más que el aire. Los días siguientes fueron una sucesión de horrores. Las cosechas se pudrieron, los pozos se llenaron de gusanos y los animales huían del monte como si algo invisible los persiguiera. De noche, las puertas se cerraban solas y las ventanas golpeaban con fuerza sobrenatural. Clara dejó de hablar, los niños se enfermaron, y en la oscuridad de la hacienda, la voz de Mateo, o lo que quedaba de él, resonaba entre las paredes, repitiendo una frase sin fin: la tierra no olvida. Cada repetición era un golpe seco en la conciencia de Aurelio, una advertencia imposible de ignorar. La última noche, los vecinos vieron un resplandor sobre la hacienda, una luz roja que cortaba el cielo. Luego, nada. Cuando amaneció, el lugar era solo ruinas ennegrecidas, un cementerio abierto al viento. En el arroyo cercano flotaban muñecas de trapo, restos del ganado y huellas que se desvanecían ante los ojos. Nadie volvió a hablar de Aurelio ni de su familia. Solo de Mateo, el hombre que fue traicionado y regresó convertido en el mensajero del monte, en el recordatorio viviente de que quien desafía a la tierra enfrenta algo peor que la muerte. Con el amanecer llegó un silencio denso, absoluto, como si el valle hubiera decidido contener la respiración. Donde antes se alzaba la hacienda de Aurelio, solo quedaban escombros humeantes y un olor metálico, a sangre seca y madera quemada. El viento soplaba despacio, arrastrando los últimos vestigios del horror. Entre las ruinas, las vacas flacas rumiaban sin fuerza, mirando hacia el monte, como si esperaran algo. Nadie del pueblo se atrevió a acercarse. Todos sabían, aunque nadie lo dijera, que aquello no había sido un incendio común. Era un ajuste, un acto de justicia natural. La tierra había cobrado su deuda. Mateo apareció al tercer día caminando entre las cenizas. Su rostro estaba cubierto de polvo y sus ojos reflejaban una calma que dolía. No lloró, no rezó, no habló. Solo observó el paisaje devastado con la serenidad de quien ya había entendido todo. A su paso, el viento se detenía y el monte parecía inclinarse ante él. El pueblo lo vio cruzar en silencio, sin atreverse a levantar la mirada. Algunos juraron que su sombra no coincidía con su cuerpo. Otros dijeron que caminaba descalzo sobre brasas sin quemarse. Lo cierto es que ya no era un hombre, era un símbolo. El sobrenatural hecho carne, el eco del mal que solo la ingratitud puede despertar. Las noches volvieron a ser frías, pero tranquilas. No más gritos, no más luces extrañas. Sin embargo, cada cierto tiempo, el viento traía un suspiro, un quejido leve, como si la tierra aún recordara los nombres de los traidores. Mateo desapareció un amanecer rumbo al monte, llevando solo una lámpara y un rosario viejo. Dicen que nunca volvió, pero los pastores aún encuentran huellas frescas cerca de los árboles, incluso en las noches sin luna. Y cuando alguien osa maldecir la tierra, el aire se espesa y una voz grave susurra: «No la provoques, la tierra escucha». Con el tiempo, San Lobrego quedó vacío. Las casas se derrumbaron, las semillas dejaron de germinar, y el río, aquel río seco donde Mateo rezaba, se volvió un hilo de agua negra que nunca se detenía. Los pocos que pasan por allí aseguran haber visto una figura solitaria entre los cerros, envuelta en polvo, caminando despacio. No tiene rostro, pero se siente su mirada. Algunos dicen que es el compadre regresando a velar por la justicia. Otros, que es el espíritu del monte disfrazado, buscando nuevos corazones para probar su paciencia. Así terminó la historia del hombre que dio todo por los demás y fue traición. Pero en la soledad del valle, entre el canto ausente de los pájaros y el silbido del viento, hay quien asegura escuchar todavía su voz. El que olvida la bondad, despierta al terror. Y en esas palabras late la advertencia eterna: la tierra no olvida, la tierra observa, y cuando el equilibrio se rompe, el horror se levanta de sus raíces para reclamar lo que es suyo.
Dicen que quien escucha esta historia por completo ya no vuelve a dormir igual, porque en algún punto, mientras el relato avanza, el miedo deja de estar en las palabras y empieza a respirarte en la nuca. Si llegaste hasta aquí, ahora sabes que el verdadero terror no vive en fantasmas, sino en la ingratitud, en el mal que despierta cuando el hombre olvida de dónde viene. San Lobrego fue solo el escenario, el resto podría pasar en cualquier lugar. ¿Y tú? ¿Qué piensas que era realmente el espíritu del monte? ¿Una fuerza de justicia o una condena nacida del odio humano? Cuéntame abajo en los comentarios tu opinión y tus propios relatos de horror. ¿Alguna vez sentiste que la tierra te observaba? ¿Que el viento te susurraba algo imposible? No tengas miedo de compartirlo. O tal vez sí. A veces al nombrar lo que tememos, lo despertamos otra vez. Si esta historia te heló la sangre, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí seguimos desenterrando las leyendas, los susurros y las asombraciones que muchos prefieren callar, porque mientras haya alguien dispuesto a escuchar, el horror seguirá vivo. Y recuerda, la próxima historia podría estar más cerca de ti de lo que imaginas.